bueno, antes de pasar al último bloque de tendencias, sí que me gustaría hablarles de Vega Transformación Digital, que es la startup tecnológica que Innovaris Consultores ha lanzado en 2025 para trasladar su experiencia en consultoría a aplicaciones SaaS. Su razón de ser es democratizar la transformación digital, ofrecer aplicaciones modulares, fáciles de implementar y basadas en datos, de modo que cualquier organización, desde pymes hasta administraciones públicas, pueda modernizar sus procesos de forma sencilla. La startup se apoya en un equipo multidisciplinar, consultoría, data science, UX, UI y ciberseguridad. Sus soluciones se diseñan para cumplir con marcos normativos y para integrarse con los sistemas que ya usan los clientes. Ya se han lanzado al mercado su primera solución, InAudit, una herramienta de control de procesos, gestión integral de auditoría, permite crear modelos de control personalizados, asignación automática de tareas y análisis en tiempo real. Trabajo colaborativo en campo, varios técnicos pueden registrar hallazgos, subir evidencias fotográficas y añadir comentarios en tiempo real, incluso sin conexión. Informes y planes de acción automáticos. Al cerrar la auditoría, la plataforma genera informes inmediatos y planes de mejora vinculados a cada hallazgo. Cuadros de mando, BI y benchmarking. Analítica comparativa para detectar tendencias, medir KPIs y priorizar acciones correctivas con datos objetivos. Vega Transformación Digital nace para transformar conocimientos en productos digitales de alto impacto. Actualmente ya trabaja en nuevas soluciones orientadas a analítica predictiva y automatización de cumplimiento normativo, consolidando un ecosistema de herramientas que convertirá a Vega en un motor de innovación digital durante los próximos años. Bueno, esta es la presentación que podemos hacerles sobre esto. Pasamos ahora a este bloque precisamente de tendencias de transformación digital. Y bueno, estará moderado por Víctor Paz, precisamente CEO y socio en Vega Transformación Digital. Él es graduado en Tecnología de Información y máster en Desarrollo de Aplicaciones Web. Llegó a Innovaris para comenzar a transformar digitalmente la compañía y la consultoría, abordando proyectos de desarrollo de soluciones digitales y trabajando en el lanzamiento de nuevos productos y soluciones informáticas para los clientes de la empresa. Hoy es socio, como digo, de esta startup. También están en esta mesa Víctor Badorrey, es director de Desarrollo de Negocio para el sector público de Libelium, y Ginés León, responsable del Departamento Big Data y Data Science en TITSA y miembro del Consejo de Dirección de Cátedra de Caja 7 Big Data, Open Data y Blockchain. Abordarán IA generativa, Zero Trust y Blockchain, la nueva frontera que separará a las empresas que crecen de las que desaparecen. Les damos la bienvenida. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Creo que si hablamos de tendencias en transformación digital, tenemos que hablar inevitablemente de inteligencia artificial y Big Data, ¿no? Por ello nos acompañan tanto Ginés como Víctor, que son expertos en el tema. Víctor, sí me gustaría preguntarte así rápido, que hay por aquí mucha institución pública y tu empresa en Libelium sois expertos en sensórica y ciudades conectadas. Así que, ¿cómo puede un municipio o un cabildo comenzar a construir una infraestructura de datos útil sin grandes complicaciones? Bueno, lo primero es, nobleza obliga, es daros las gracias por habernos invitado, daros la enhorabuena. Pues más bien felicitaros por cumplir 20 años. Yo creo que eso es un hito, no es habitual. Y sobre todo deciros que me siento halagadísimo de la invitación, porque conozco Innovaris bastante bien. Lo he tenido como proveedor, lo he tenido como socio en operaciones. Me falta ser cliente de Innovaris, lo único. Y francamente, conozco muy pocas empresas con bueno, el nivel de compromiso, el nivel de seriedad, el nivel de garantía de un buen trabajo como vosotros. Eso quería decirlo en primer lugar. Respecto a la pregunta que me haces, bueno, pues yo lo que diría es que antes de ponerse a recopilar datos, ¿no?, que parece que es la tendencia en muchas administraciones españolas, bueno, que
que la administración, mi sugerencia sería, oye, primero, párate a pensar primero qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres contestar, qué preguntas quieres, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus prioridades, ¿no? Eso puede salir además pues, a través de... Ha salido muchas veces a lo largo de la mañana, ¿no? Y sobre todo si hablamos de turismo, ¿no? El diagnóstico de TI de Segitur, por ejemplo, que es, bueno, es otra cosa que Innovaris también ha acompañado a muchísimos destinos de aquí de las islas a hacerlo, ¿no? Es una metodología de gestión que es absolutamente neutral, que te ayuda a detectar una serie de necesidades, de problemas que tienen los municipios, y a partir de ahí se puede construir una hoja de ruta, ¿no? Y esa hoja de ruta deriva en proyectos, deriva en prioridades que al final van a terminar siendo resueltas probablemente con la incorporación de tecnología. Pero no debe ser lo primero la incorporación de tecnología, y lo está diciendo una empresa que se dedica a suministrar tecnología, ¿no? Sino nosotros siempre tratamos de decir que la tecnología lo que hace es resolver los problemas, ¿no? Que identificarlos, y que hay que elegir luego la tecnología más adecuada para saber cómo se resuelven y qué preguntas se quieren resolver, ¿no? Entonces, antes de coleccionar datos, ¿no? Que es lo que estamos viendo en muchas administraciones, ¿no? Que piden pliegos de condiciones, sobre todo los que tienen que ver con esto que estamos hablando ahora mismo. Yo quiero las fuentes de datos de procedencia de los vuelos, movilidad de las personas, viviendas de uso turístico, capacidad hotelera. Bueno, yo realmente, ¿qué es lo que quiero? O sea, eso es todo importante, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero contestar con esos datos, ¿no? O sea, cuando yo creo que esa pregunta se hace antes de la adquisición de los datos, se está haciendo digamos, el camino adecuado. Creo que sí, ¿no? Muchas veces cometemos el error de no planificar antes de podernos a recopilar. Ginés, tú eres un especialista en datos, ¿no? ¿Y qué papel crees que juegan estos datos en la transformación digital de las organizaciones, en la toma de decisiones y en la inteligencia artificial? Bueno, antes que nada, igual que Víctor, sumarme a agradecerles a esta invitación y a la cátedra por ponerme en esta punta de la lanza, ¿no? Y decir, venga, tú que trabajas un poco todos los días con eso, pues quizás seas el más adecuado para contestar a esta pregunta, ¿no? Me traje aquí una pequeña chuleta, porque yo creo que, aunque es de un economista que nació a principios del siglo XIX, hay que tenerlo presente, ¿no? Y un poco lo que viene a decir es Peter Drucker, que dice que lo que no se puede medir no se puede gestionar, lo que no se puede gestionar no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Y yo creo que la forma de medir, controlar, gestionar y mejorar está en los datos, porque al final los datos nos ayudan a entender lo que está pasando. Se pierde mucho contexto, que es el contexto más, digamos, personal, ¿no? El que tenemos las personas. Pero también hay otro escritor, que es Ernesto Sábato, que decía que toda la naturaleza, el esqueleto de la naturaleza está en los datos. Y podemos entender los datos cuando empezamos a utilizar o a aplicarle, digamos, unas capas ya analíticas, que en el último extremo, que sería la piel, tenemos ya la inteligencia artificial, que es lo que hemos visto en las películas, ¿no? La capacidad de hacer unas preguntas y obtener unas respuestas donde perdemos o nos abstraemos totalmente de todo lo que está sucediendo en esas capas, digamos, un poco más bajas. El dato es muy importante, pero sobre todo hay que tener en cuenta que es el dato que representa la veracidad. Hay datos que están recogiendo sistemas que pueden cometer errores, y si no se limpian, no se desechan de alguna forma, pues tomaremos malas decisiones, como nos puede pasar en el día a día en nuestra vida. Hoy aquí tenemos a muchas organizaciones, ¿no? Y yo creo que muchos están deseando saber cómo la inteligencia artificial aplicada sobre esos datos puede ayudarles a anticiparse a las necesidades de sus organizaciones y mejorar su toma de decisiones. Se lo comentaba Víctor antes, y nos enfocamos mucho en la inteligencia artificial, sobre todo en la salida del ChatGPT 3, porque parece que hablar con una máquina ya nos ha resuelto la vida, ¿no? Y nos la ha resuelto en una parte, ¿vale? Modelos LLM como el ChatGPT 3 nos han venido a resolver una parte muy compleja
que yo la identifico con los gestores de información, ¿no? Aquellos en los que estamos recogiendo mucha información que están en PDF, vídeos, audios, que tratarla sería muy complejo para nosotros, nos llevaría muchísimo tiempo, y para estos modelos, pues evidentemente, y se está demostrando que encontrar la respuesta en millones y millones de hojas de PDF, pues muy fácil y directo, ¿no? Pero cuando nos vamos a la capa analítica de decir, por ejemplo, cuántos vehículos me hacen falta para resolver un problema de movilidad, todavía ahí la IA no ha llegado. Aquí nos vamos a modelos más clásicos. Sí es cierto que estamos llegando a un momento de singularidad, hay muchas inversiones en Estados Unidos y en China, en el que están intentando o entrenando a IA a modelar, como modelamos el ser humano, es decir, a crear papers científicos, a embeberse de todos ellos y llegar a resolver este tipo de problemas. Entonces llegaremos a ese momento en el que le podremos lanzar un problema a una IA y a lo mejor nos lo resuelve muchísimo mejor que el que pueda hacer un equipo de investigación. Esperemos que eso esté bastante lejos en el tiempo, llegaremos a ello, si siguen las cosas como la tendencia como va, pero eso ya daría bastante, o por lo menos a mí en el tema personal, mucho repelús, ¿no? Hombre, no solo eso, creo que ya están diciendo que los programadores tenemos la vida limitada con la IA, ¿no? Víctor, ¿cuál crees que será esa tendencia con la inteligencia artificial para aprovechar los datos generados por sensores y plataformas inteligentes? ¿Mejorarán la eficiencia de sectores clave aquí en Canarias? Sí, bueno, yo creo que al final lo que hay que también tener claro es que siempre estamos hablando de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es solo una lógica por encima de los datos, ¿no? Si esa lógica coge datos y los interpreta o los maquina, etc. Si los datos no son buenos, la lógica se va a equivocar. Entonces, da igual que tengamos aquí pues el chat GPT versión, no sé por cuál va, 5 o 6. Da igual si los datos que están debajo no son buenos, no son válidos, tienen errores, la lógica se va a equivocar y las conclusiones que vamos a obtener con ella son equivocadas, ¿no? Serán erróneos. Entonces, yo creo que lo importante es que tendría que ser una obsesión de todos los que estamos aquí o presentes o de todos los que usamos herramientas como las que comenta Ginés, que la información sobre la que trabajen los algoritmos, los modelos matemáticos, sea información de calidad. Entonces, esa es lo que, si a mí me preguntas, Víctor, cuál debería ser la tendencia, es que sea una obsesión para todos los que usamos estas herramientas el tener la seguridad de que los datos que estamos usando son datos buenos, ¿no? Que no son datos extrapolados, que no son datos, que no son inferencias de inferencias, ¿no? Sino que son datos a lo mejor que son reales, que se han captado en la vida real. Antes contaba Ginés en el pasillo el proyecto que se está haciendo aquí en las islas. Son datos, van a tener datos en real, ¿no? Incluso, yo no sé si el proyecto permitirá hacer extrapolaciones o comunicaciones en tiempo justo online, ¿no? Pero sí que van a tener información tomada de las propias calles, de los propios distritos de las islas, y eso yo creo que es una fuente fidedigna de información, ¿no? Luego los modelos que se proyecten, o sea, que se construyan para analizarlos, pues tendremos también que evitar que tengan ciertos sesgos, que esto es una cosa que también se ha comentado en alguna otra de las mesas. Pero bueno, si a mí me preguntas, lo repito, que estemos todos obsesionados porque los datos que tenemos debajo sean datos de calidad. Pues eso enlaza muy bien con la pregunta que le quiero hacer a Ginés, ¿no? Porque ¿qué recomendaciones damos para gestionar esos grandes volúmenes de datos, Ginés? ¿Qué pasos crees que deben de seguir todas las organizaciones para gestionar esos datos correctamente y aplicarlos con la inteligencia artificial correspondiente? Yo no creo que la pregunta que te la hice ayer sea el gestionar grandes cantidades de datos, y va más en la línea de lo que comentaba Víctor, ¿no? La hoja de ruta.
Yo creo que tradicionalmente los mejores datos que tiene una empresa son los financieros, porque al final hay unas auditorías que tienen que cumplir, está donde está el negocio de la empresa. Al final tiene que ir en un aumento de ventas y mejorar año tras año, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en TICSA, para llevarlo un poco más a bajo nivel, empezamos con el área financiera, ¿vale? Con datos que ya se hacían el PIG, o el pérdidas y ganancias, los cuadros anuales, amortizaciones, etcétera, etcétera, pues llevarlo, coger esos datos que sí están limpios, es muy importante, que ya la empresa los conoce y sabe lo que tiene que ver, y empezar a transformarlos para que embeber en ese flujo de datos pues la transformación digital, es decir, tener los informes en tiempo real, no tener a un técnico haciéndolo todos los meses. Cuando empiezas a crecer, ya te empiezas a plantear a qué sistemas tienes que ir para almacenar esa ingente cantidad de datos. Nosotros ahora estamos manejando solo desde el área de operaciones de movilidad una media de 600.000 registros al día y estamos conviviendo con bases SQL Server tradicionales. Sí es cierto que tenemos unas workstations con varias TPU, tarjetas gráficas para los modelos que desarrollamos, tanto en investigación operativa como en IA, pero digamos que por ahora una empresa lo que se tiene que fijar no es cómo lo voy a montar, ese sería a lo mejor la gallina, el huevo sería, oye, ¿qué datos limpios tengo? ¿Dónde los puedo almacenar? ¿Y qué es lo que necesito para almacenar eso? ¿Y cómo voy a empezar a trabajar? ¿Qué procesos no me dan valor en la empresa? Que es hacer unas gráficas y unos análisis todos los días, cada 15 días, cada mes, sino que esos reportes estén continuamente ejecutándose y dándome alertas. Oye, hay una desviación aquí, tengo que actuar. Oye, el técnico que hacía todo ese trabajo, ¿qué más puede hacer de valor para la empresa? Al final estar con un Excel, montando cuadros de mando y analizando, la única parte que le está generando valor a la empresa es el análisis, no todo lo anterior que puede hacer una máquina. No sé si se entiende. Sí. Yo tengo una frase normalmente para resumir esto del uso de la IA, ¿no? Y suelo decir que el uso de la IA con inteligencia significa conocer sus límites y sus riesgos. Porque aquí, en este espacio limitado de tiempo, no hemos hablado, pero también tiene muchos riesgos el uso de la inteligencia artificial y el compartir sus datos y retos, ¿no? El riesgo no la tiene la IA, el riesgo la tienen los datos que le damos a la IA. Los datos se pueden anonimizar, los datos se pueden, digamos, tratar de cierta forma para que esas IAs estén ahí. Pero estamos entrando en un periodo en el que ni Europa lo tiene claro. Están sacando muchas normativas, a veces algunas cuando ves las penalizaciones que pueden haber hasta te dan miedo. Y bueno, hay que poner un poco el foco en esto, ¿no? Lo voy a dejar aquí. Después estaré allí echándome un vasito de agua o un refresco si quieren comentar el tema, pero ya que estamos acabando, prefiero darle la palabra a Víctor, que también tiene una agenda muy apretada. Yo diría, por continuar lo que ha apuntado Ginés, ¿no? Europa es verdad que está haciendo un empuje muy grande en todo lo que tiene que ver con los datos. La prueba está en que muchos de los fondos europeos que nos ha dado para el programa de transformación y recuperación y resiliencia, pues nos ha obligado, entre comillas, a dedicarlos a digitalización, ¿no? Aparte de la sostenibilidad, como antes comentaba Paco. Dentro de esos dineros, digamos, nos está pidiendo que empujemos dos áreas clarísimas, que además por las que está Europa empujando a muerte, ¿no? Y están basadas las dos en datos, ¿no? Uno son los gemelos digitales y otra son los espacios de datos, ¿no? Europa tiene clarísimo que ha perdido la batalla de los datos personales. Todos los que estamos aquí, que llevamos un teléfono móvil, nuestros datos están en posesión o bien de americanos, o bien de chinos, o bien de coreanos, pero está tratando de que, por ejemplo, los datos empresariales, los datos que generan las empresas, sí que no perder esa soberanía sobre ellos, ¿no? Y empujar, digamos, lo que llama espacios de datos, que son espacios de colaboración entre empresas, entre administraciones, entre incluso particulares, ¿no? Para tratar de que toda esa inteligencia que se pueda derivar de esos lugares de compartición se quede en Europa, ¿no? Y explotar, ¿no?, el dato
voy a decir, empresarial más que el dato personal, que ya Europa lo ha perdido, ¿no? Digamos que esa guerra ya está ganada por otros, ¿no? Pero el mundo empresarial, este apoyo, esta corriente que viene ahora con los espacios de datos, creo que puede ser una cosa donde Europa pues, adquiera cierto protagonismo, ¿no? O cierto liderazgo en por dónde se lleva, digamos, toda la información de las empresas, ¿no? Que comparten las empresas, qué oportunidades puede haber en esa compartición de datos y que sea Europa la que la lidere, ¿no? Pues nada, muchas gracias a los dos. Espero que estas pinceladas sobre transformación digital les ayuden y les apoyen en sus organizaciones. Y bueno, encantado de que hayan estado aquí. Agradecerte que hayas venido tanto Víctor como Ginés. Y bueno, nos veremos, espero que en un futuro próximo. Muchas gracias a todos.